Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el resumen de la lección de Escuela Sabática de esta semana, que se titula El pecado en la iglesia. Y para poder entrar en este tema es importante que tengamos la mente abierta, porque a veces las personas piensan, no todos, pero a veces las personas piensan que el hecho de que estemos en la iglesia significa que ya no tenemos más pecados, pero no es así. A veces las personas, principalmente los recién bautizados, al llegar a la iglesia, se frustran muchas veces cuando ven que personas que llevan años en la iglesia todavía están luchando con pecados o tienen defectos de carácter. Entonces es importante que nosotros, a mí me gusta mucho dar la analogía de un hospital. Es importante que veamos la iglesia como un hospital, donde van los enfermos, enfermos de pecado. Entonces no es justo que tú vayas al hospital y porque estás por un resfrío, te empieces a burlar de aquel que está con un cáncer, solamente porque le has encontrado ahí y supuestamente tiene una enfermedad más grave que la que tú tienes. Entonces, el hospital está para las personas enfermas. Y de hecho yo pienso que la iglesia es uno de los medios que Dios ayuda a tratar la enfermedad espiritual. Entre hermanos, escuchando la palabra de Dios, haciendo actividades juntos, es una de las formas más eficaces que yo pienso que las personas pueden llegar a ser sanos espiritualmente. Y hablando de eso, voy a hacer una serie espiritual llamada Enfermedades Espirituales. Y ya te invito a que te suscribas si no lo has hecho, porque lo voy a poner aquí en el canal. Pero entrando en el tema del pecado en la iglesia, vamos a empezar con el primer punto, que es cuando el pecado es consentido. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 2, dice que en la iglesia de Corinto había un caso de inmoralidad sexual. Si nosotros leemos aquí, lo voy a colocar para que lo puedan ver. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 2. ¿Y de esto os sentís orgullosos? ¿No deberíais más bien haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre vosotros al que hizo tal cosa? En esta iglesia había un problema de incesto. El incesto en la iglesia, en el mundo ya es algo grave, pero dentro de la iglesia se consideraba muy grave. Pero el caso se agravaba más. ¿Por qué? Porque en lugar de generar una repulsión entre los hermanos, es decir, hay un caso de incesto en nuestro medio, en lugar de generar repulsión, ellos estaban orgullosos de tolerar este pecado en medio de ellos. Es decir, se sentían bien por tolerar este pecado dentro de la iglesia. Se sentían acogedores, una comunidad que acogía el pecado. Y vemos esto hoy en día. Hay muchas iglesias que están acogiendo el pecado de la homosexualidad y se sienten felices porque acogen al homosexual, y eso hace que este homosexual tenga los mismos derechos, incluso pueda llegar a ser un pastor. Pero nosotros nos olvidamos que el hecho de ser una comunidad cristiana bíblica, lo que rige, lo que dicta, lo que nosotros debemos obedecer, no es nuestros sentimientos, no es lo que yo piense que está bien, sino es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vemos un caso que ya había pasado antes. La comunidad de la iglesia de Corinto se sentía orgullosa en vez de haber lamentado lo sucedido y haber expulsado de entre ellos a la persona que hizo este pecado, que es el incesto. Entonces, si ellos ya tenían claro que la relación de incesto era pecaminosa, porque lo decía la Biblia, si ellos ya tenían claro esto, ¿por qué entonces mantenían a esta persona entre ellos sin ningún tipo de amonestación, sin apartarle hasta que él pueda recuperarse de este problema, de este pecado grave?
Ahí vemos que ellos se estaban jactando, estaban felices y orgullosos de ser una iglesia tolerante con el pecado. Y es interesante que ustedes lo vean así, porque es lo que está pasando hoy en día. Hay iglesias que son tolerantes con el pecado, con el pecador, que saben que la persona está pecando abiertamente y son tolerantes, acogen este pecado entre ellos y le dejan vivir como si la persona no estuviera en pecado abierto contra la Biblia. Y eso lo único que hace es mostrar a los demás hermanos que en este lugar el pecado es tolerado. Este es el primer punto. Cuando el pecado es consentido. Porque si ellos ya tenían claro que era una relación pecaminosa, ellos tenían que tomar acciones. Pero no lo hicieron. ¿Pero por qué pasaba esto? Muchas veces nosotros pensamos, ¿cuál es el motivo por que las personas hacen esto? Y ahí nos llegamos al siguiente punto. ¿Sabían que esto era pecado, sí o no? Porque algunos dirán, pero era una iglesia de gentiles. Habían personas que no eran judíos, no sabían muchas cosas, pero vamos a ver este siguiente punto. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 5, 13. El caso de incesto ya era conocido cuando tú lees el versículo 1 y era de dominio público. Todo el mundo sabía que el incesto era malo. Entonces no importa si eran de la iglesia o no, no importa si eran gentiles, ya sabían que el incesto era algo malo. Era de dominio público, no necesitaba ser de la iglesia para saber que la relación incestuosa era algo malo. ¿Entiendes? Por eso se debía tomar medidas urgentes contra esa persona, para evitar daños de reputación a la iglesia. ¿Por qué? Porque esta relación era pecaminosa. Se debían tomar medidas. ¿Y qué medidas debían tomarse? Primero, si nosotros vamos leyendo punto por punto, el versículo 3 del 1 de Corintios capítulo 5 nos dice cuáles eran las medidas que debíamos tomar. Ellos debían tomar las siguientes medidas. Primero, analizar qué había pasado. Realizar un juicio que determine o no la culpabilidad de esta persona. Esto lo vemos en 1 de Corintios 5, 3. Y ahí vemos un tema que afecta hoy también en nuestro medio. Las personas no quieren un juicio. Ellos de una vez, cuando vas a querer tratar sobre qué ha pasado en realidad, cuando el anciano de la iglesia, el pastor, se acerca y quiere de una forma determinar la culpabilidad o no, ellos ponen la grande pancarta de Jesús donde dice, no juzguen y no seréis juzgados. Pero esto es quitar de contexto la palabra de Dios. Porque estamos hablando de un pecado declarado, abierto y que está dañando la reputación de la iglesia. Entonces sí se debe determinar un juicio para saber de forma determinada si existe culpabilidad o no en esta persona. Cuando nosotros ya hemos realizado el juicio, tenemos que evitar relacionarnos con esta persona de una forma que ella se dé cuenta que no tiene que insistir en este pecado. Y ahí viene un problema porque la gente dice que Jesús andaba con las prostitutas. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que alejarnos de una persona que está en pecado? Ahí viene el punto. Jesús no andaba con las prostitutas cuando estaban durmiendo con las otras personas. Eran prostitutas porque la gente sabía lo que hacían, pero dejaron de hacerlo. No estaban con Jesús hoy y esa misma noche volvían a sus cosas. No. Y aquí vemos que es una persona que está en pecado abierto. Deliberadamente, la persona no quiere abandonar su pecado. Entonces la Biblia, principalmente en Proverbios, nos aconseja que nosotros tenemos que alejarnos de estas personas, porque somos fruto de nuestras compañías. Si tú andas con 9 ladrones, tú serás el 10º ladrón de aquí a un tiempo. Entonces es importante que nosotros cuidemos la compañía de las personas con las que estamos. Y si es una persona que ya se le ha hecho el juicio
Ya se ha determinado que es culpable. Querido hermano, has hecho esto, esto y esto. La Biblia nos insta a abandonar este pecado, pero no quiere, continúa en el mismo pecado. Tenemos que no relacionarnos más con esta persona. No tenemos que comer con él como si estamos todos felices, sabiendo que está haciendo esto. Parece algo muy fuerte hoy en día hablar de esto. Pero nosotros no podemos relacionarnos con personas que no quieren abandonar su pecado. Esto es bíblico. El tercer punto es expulsar al pecador y entregarlo a Satanás. Si él es esclavo del pecado y no quiere liberarse, tenemos que entregarlo a su amo y dueño y señor, que es Satanás. Expulsar al pecador y entregarlo a Satanás, porque él voluntariamente se ha puesto bajo el yugo de Satanás. Y ahí lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 5, y también lo podemos ver en todo lo que tiene que ver con el capítulo 5, como se menciona varias veces, incluso el 13. No tenemos que continuar con esta persona dentro de nuestra iglesia si ya se le ha hecho el juicio, ya se le ha pedido que se aparte de este pecado. Continúa, y lo hace abiertamente. Si no, vamos a dañar y muy mal la reputación de la iglesia. Y eso es lo que está pasando hoy. A veces son personas que ayudan económicamente a la iglesia o ayudan con algún talento, pero abiertamente está en pecado. Y no se le expulsa. No se sigue estos pasos. Se sigue con él ahí, se tolera el pecado y después otros hermanos hacen lo mismo. Eso es lo que está pasando hoy. Por eso la disciplina dentro de la iglesia, independientemente de la gravedad del pecado, siempre tenemos que hacerla para salvar a la persona. Debemos hacer que ella vea su error a fin de que ella pueda reconocer este error, arrepentirse y de esta forma pueda salvarse cuando Jesús venga. No se trata de tachar a las personas, porque esta persona puede ser salva. Pero es bueno que entienda que en la situación en la que está, no puede ser salvo. Tiene que arrepentirse. Si no quiere arrepentirse, más bien con osadía continúa con el mismo pecado, tenemos que tomar medidas, principalmente las autoridades de la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos evitar que este pecado, cómo podemos evitar que esto pase entre los hermanos? A veces no es un pecado como el que hemos visto de inmoralidad sexual. Simplemente son problemas internos. Y esto es algo muy común hoy. Hermanos que no se hablan con otros hermanos. Hermanos que no se llevan bien con otros hermanos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lidiar con los problemas internos de la iglesia? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 6. Yo voy a leer el 1 aquí, pero puedes leerlo completo. Dice: si alguno de vosotros tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Sabes qué pasaba en esta época? Había tribunales seculares, como hay hoy en día, y a veces dos hermanos tenían problemas y se iban a la policía, se iban al juzgado, uno denunciaba al otro y ahí hacían su juicio. Y ahí Pablo viene y dice: hermanos, eso no está bien. ¿Por qué, si ustedes, entre vosotros, alguno tiene un conflicto con el otro, por qué va a las autoridades del mundo y no puede intentar resolverlo entre cristianos, entre hermanos? ¿Por qué pasa esto? Ellos no sabían cómo resolver el pecado dentro de la iglesia. Entonces, cuando Pablo explicó cómo resolver el pecado dentro de la iglesia, él empezó a reprochar que ellos no estaban siguiendo estas pautas. Es decir, les enseñó cómo resolver el pecado entre ellos. Pablo llegó ahí, porque Pablo era un estudioso de la ley. Él sabía cómo resolver estos pecados a través de la ley. Les enseñó cómo hacerlo y les dijo: ¿por qué no estáis haciéndolo de esta forma? Y ustedes continúan yendo
a los tribunales seculares que decidan sobre problemas que hay entre hermanos. No solamente gastas dinero, sino que también van a decir, oye, estos que han venido aquí son de esta iglesia. ¿Por qué no han resuelto sus problemas entre ellos? Daña la reputación de la iglesia. Entonces, Pablo va más allá y ataca la raíz del problema. En primer lugar, no debía haber esos problemas entre hermanos. Eso en principio. No debería haber problemas entre hermanos y los hermanos no tendrían que intentar engañar uno a otro, defraudarle. Pero hoy está pasando esto. Y en esos tiempos pasaba también. Y eso mina la confianza de las personas en la iglesia, en los otros hermanos. En segundo lugar, si alguien te ha ofendido, los hermanos deberían tener la disposición de poder perdonar la ofensa del hermano. A veces perdonamos más a las personas de fuera que a nuestros propios hermanos. A veces tú te acuerdas de lo que esta persona hizo el año pasado cuando se estaba organizando tal fiesta, tal cosa, o que te dijo así, así, y no le puedes perdonar. ¿Dónde vamos a llegar si no puedes perdonar a tu hermano? Pero tú puedes perdonar a aquella persona que ni siquiera es de la iglesia. Entonces, primero no debería haber conflicto, nadie debería tratar de engañar al otro dentro de la iglesia, ni de tratar mal, ni de discriminar. Y si esto llega a pasar, tiene que haber disposición de perdonar, de pedir perdón entre los hermanos. Y en tercer lugar, si no han conseguido hacerlo, la iglesia debe tomar parte. La iglesia no tiene que dividirse. Un lado va con este grupo y otro lado va con el otro. Esto no puede hacerse, porque la iglesia tiene que mediar entre los dos. Debe juzgar, determinar quién es el culpable y mediar entre uno y otro para que los dos puedan ser atraídos. No tenemos que alejar a nadie. Él tiene que saber su pecado, apartarse. Entonces, en primer lugar, no debería haber esos conflictos entre hermanos. En segundo lugar, cuando los haya, tiene que haber disposición para perdonar. En tercer lugar, si no llegan a perdonarse entre ellos, las autoridades de la iglesia tienen que tomar parte. A no ser de que se trate de un asunto estrictamente personal, la iglesia debería tomar parte. Los problemas internos de la iglesia deben resolverse internamente. Así que ahora vamos a ir a la parte final de este tema. Me gustaría que ustedes puedan leer un punto importante de cómo nosotros podemos acercarnos de tal forma que podamos evitar los pecados dentro de la iglesia. Lo primero, para poder evitar el pecado dentro de la iglesia, tenemos que recordar que somos templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar este templo. Tenemos que cuidarnos de la inmoralidad sexual. Esto afecta mucho más a los hombres. La pornografía, la masturbación, la codicia, el adulterio, la fornicación, todos estos problemas sexuales y otros más que no he mencionado, la homosexualidad, es uno de los problemas que más afecta a la iglesia hoy. Entonces tenemos que recordar que nosotros somos llamados a ser santos, a apartarnos para las cosas espirituales. Si tú lees 1 Corintios 6:11, vas a ver que somos llamados a la santidad. El cuerpo no es para la fornicación. Si estás viviendo en fornicación, tienes que abandonar este pecado y casarte. Y después también nosotros tenemos que entender que somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando tú piensas que eres una parte de un cuerpo, como es la iglesia, un miembro no puede estar contaminado. Imagina tu cuerpo. Estás bien perfumado, limpio, pero la mano está podrida, sucia y oliendo mal. Esta mano, que está así, va a afectar todo el cuerpo, no importa cuánto perfume hayas puesto. Esto será tu carta de presentación. Entonces nosotros tenemos que tratar de vivir en santidad.
Si estás bajo un pecado, llévalo al Señor. Ayer en las meditaciones yo estaba hablando del Salmo 32. Te recomiendo que lo leas. Ahí vemos cómo era bienaventurado aquel que Dios no culpaba de pecado. Aquel que Dios no culpaba de iniquidad, porque Él le había limpiado sus pecados. Y una de las formas era confesando, porque mientras no lo confiesas, por dentro te está acabando, está minando tu vitalidad, tu energía. Entonces, queridos hermanos, en primer lugar tenemos que saber que somos miembros del cuerpo de Cristo y nuestro cuerpo es el templo también de Jesús. Y por último, tenemos que saber que las personas tienen relaciones sexuales, pero estas relaciones sexuales tienen que estar dentro de la sexualidad bíblica, la sexualidad que es aceptada por Dios. Hoy en día hay muchas prácticas sexuales que no son aceptadas por la iglesia, que la Biblia no las tolera, pero las seguimos haciendo. Entonces, en la iglesia de Corintios había muchos problemas. La sexualidad, como dice en la Biblia, solamente es permitida bíblicamente entre un hombre y una mujer casados. Así que, si tú estás soltero, pide a Dios el don de continencia, es decir, que tú puedas aguantarte sin tener relaciones sexuales de ningún tipo con nadie. Si lo estás haciendo, quiero que sepas que estás viviendo en pecado y tienes que llevar este pecado al Señor. No es algo que tienes que hacer de forma pública como si es algo bueno. No porque alguien lo está haciendo, tú también lo tienes que hacer. Todos podemos haber caído en este pecado, pero no tenemos que hacerlo público para inducir a otras personas a hacerlo. Más bien, tenemos que preparar el camino para poder adecuar nuestra vida sexual a las demandas de la Biblia, a lo que Dios ha recomendado. No puedes querer hacer tu voluntad dentro del pueblo de Dios. La única voluntad es lo que dicta la Biblia. Que Dios les bendiga hoy, que en la iglesia donde están puedan saber lidiar con el pecado, porque hay pecado dentro de la iglesia en la que estás. Sé que no es algo bueno que te diga, que a veces no queremos escucharlo, pero es importante que lo sepas. Hay pecado dentro de la iglesia en la que estás, y esta lección nos enseña a saber cómo lidiar con estos pecados. Para terminar voy a leer una cita de la hermana White. Dice así: al trabajar por los que hieran, dirigid todo ojo a Cristo. Hablen a los que hieran de la misericordia perdonadora del Salvador. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas, de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese su mano temblorosa en la mano amante de Jesús. Una remisión tal es ratificada en el cielo. En resumen, alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Que Dios te bendiga, querido hermano, que este sábado, a través de esta lección, puedas aprender muchas cosas y que puedas compartirlo con los demás hermanos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.